En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Llena este lugar con tu santa unción y quema con tu fuego nuestras vidas. Llena este lugar con tu santa unción y quema con tu fuego nuestras vidas. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. El Espíritu Creador nuestras almas visita y tu gracia infinita infunde el corazón. Tú eres el abogado, donde Dios viva fuente, fuego y amor ardiente y espiritual unción. Fuente de 7 dones, mano de Dios abierta, del Padre rica oferta, hálito inspirador. Infúndenos tu lumbre y con tu viva llama el corazón inflama, dale fuerza y vigor. Aleja al enemigo, danos paz y victoria, guíanos a la gloria, divino defensor. Obténnos conocerte, Espíritu Divino, vivir en ti Dios Trino y disfrutar de tu amor. Amén. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Me encontré con Jesús. Ahora, ¿qué sigue? Estamos entonces en la segunda parte del programa. Un primer bloque que tiene que ver con qué me está sucediendo. Acabo de tener una experiencia de conversión. ¿Qué me está sucediendo? Respondía como a las preguntas más internas. Respondimos algunas de ellas. Entienden que el programa deja apenas un pequeño sabor de lo que estamos, digamos, desarrollando en todo el libro. O sea, el libro es, por supuesto, mucho más completo, tiene muchísimas más preguntas. Acá estamos yendo a algunas muy puntuales. Estamos en la segunda parte, es ¿a qué me tendré que enfrentar? Responde ya a las preguntas más o menos externas, de las realidades externas que suceden y las cosas que me pasan en el momento de tener que tomar decisiones. Vamos a terminar esta segunda parte y vamos a hacer posteriormente una tercera parte, qué hacer para conservar el fuego. ¿Qué hacer para conservar el fuego? Vamos a tratar de esbozar todo lo que hay que hacer para conservar el fuego. Y bueno, no vamos a alcanzar a desarrollar demasiado, pero por lo menos a dar unas pautas de cada cosa. Las preguntas que vamos a responder hoy son las siguientes. La pregunta 32. Encuentro gente dentro de la propia iglesia que me critica. ¿Qué debo hacer? Oiga, esperaría uno que los que lo critiquen sean de afuera, pero encuentro gente dentro de la propia iglesia que me critica. ¿Qué debo hacer? La pregunta 34. Algunos se burlan de mí porque quiero seguir al Señor. Acá sí nos referimos un poco a las personas que me rodean, se burlan de mí. Entonces, ¿qué debo hacer ante eso? Y la pregunta 36. ¿Por qué me siguen pasando cosas malas si ya estoy siguiendo al Señor? ¿Por qué me siguen pasando cosas malas si ya estoy siguiendo al Señor? Entonces son 3 preguntas que vamos a tratar de responder hoy de manera resumida. Entonces te pido que presten mucha atención, por favor. Vamos a empezar con la primera que dijimos. Encuentro gente dentro de la propia iglesia que me critica. ¿Qué debo hacer? Entonces, lo primero es tranquilo. Esto sucede desde el inicio del cristianismo. No te asustes. El Señor dijo que en el reino crecerían juntos el trigo y la cizaña. Mateo 13, del 24 al 30. Es decir, dentro de la iglesia vas a encontrar gente como el trigo que te animará, te acompañará, te tratará con misericordia y te invitarán a seguir adelante.
Pero también encontrarás personas como la cizaña, que te criticarán, serán un obstáculo, te desmotivarán y harán lo posible para que no avances. Es una triste realidad, pero es así. Esto fue lo que ocurrió al ciego Bartimeo de Jericó. Marcos 10, del 46 al 52. Cuando escuchó que Jesús pasaba por allí, quiso acercarse a él. Quería ser sanado, escuchado, amado. Pero mira lo que sucedió. Abro comillas. Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Ese es el versículo 48. Sí, muchos de los que estaban allí le regañaban, le pedían que se callara. Lo increíble es que los que hacían esto no eran ni fariseos, ni escribas, ni las personas que odiaban a Jesús. No, eran personas que también seguían a Jesús. Sin embargo, abro comillas, Jesús se detuvo y dijo: llamadle. Llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate, te llama. Del versículo 49. Así es, otro grupo de los que estaban con Jesús le dieron ánimo, le levantaron, le llevaron donde Jesús y Este les sanó. Es la realidad que tenemos. Yo quiero que entiendas que la iglesia no es un hotel de santos, es un hospital de pecadores. Claro que hay santos maravillosos y hay gente muy buena, pero también hay gente muy herida. Y desafortunadamente muchas personas muy heridas también ocupan cargos dentro de los movimientos, dentro de las comunidades eclesiales, dentro de la jerarquía, en cualquier lugar donde haya, digamos, alguna persona revestida de alguna dignidad para dirigir. También se encuentran personas que desafortunadamente tienen heridas en su corazón y que muchas veces gobiernan con esas heridas, muchas veces dañan con esas heridas. Atentos, de pronto tú y yo somos de esas personas. De pronto tú y yo hemos sido de aquellos que en vez de estar animando y motivando a otras personas, estamos señalando, criticando, estamos desmotivando a la gente. Es la realidad. Lo que tú tienes que tener claro es que cuando tú decides seguir al Señor, decides seguir es al Señor. No a Wilson, no a Lazos, no a este padrecito, no a este líder de movimiento, al Señor. Porque es que Él sí no te va a fallar, Él sí no te va a fallar. Nosotros, el resto, somos frágiles. Hay una oración del consagrado que hacemos mucho, donde le decimos a la Virgen: veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano. ¿Quiénes son esos cedros del Líbano? Los cedros del Líbano son árboles muy robustos, muy grandes, muy altos. Entonces ver caer un árbol de esos es muy estrepitoso. Entonces hay como un símil entre un cedro del Líbano espiritualmente sería una persona que pues predica, aparece en medios, una persona con cierto liderazgo espiritual. Y de repente he visto caer por tierra los cedros del Líbano. Espiritualmente vemos caer por tierra cedros del Líbano, grandes evangelizadores que han caído, porque no seguimos a personas. Y esto no debería generar para nosotros como un desencanto de la vida espiritual. Yo le ruego a Dios que no me permita caer. Yo les pido a ustedes que oren por Wilson para que Wilson se mantenga fiel, para que Wilson persevere. Pero es que es susceptible Wilson a fallar también. Es susceptible Wilson a cometer errores también, a pecar también. Y Dios no lo quiera, Dios me proteja y de sus oraciones dependo y ruego por eso. Y claro, todos los cuidados necesarios los tomo y la vida de oración. Pero si es que Wilson llegara a caer, ¿perderías la fe? ¿Perderías la fe? No. Porque entonces si perderías la fe, Wilson hizo muy mal el trabajo. Porque Wilson los dejó anclados a Wilson. No los dejó anclados a Cristo. No hizo lo que Juan Bautista pedía, que yo disminuya para que Él crezca. Yo no digo que no nos cause dolor, que una persona de iglesia caiga. Claro que nos causa dolor. Claro que nos causaría un dolor estrepitoso que alguien a quien valoramos, a quien amamos, a quien admiramos llegue a caer. Pero es que no estamos siguiendo a esa persona. Estamos siguiendo es a Cristo. A Cristo. Esa persona nos debe enseñar es a Cristo. Y entonces, Cristo sí no va a fallar. Cristo sí no va a caer. Cristo sí no me va a defraudar. Jamás. Cristo jamás defrauda. Entonces, cuando te encuentres con esta realidad dentro de la iglesia, lo primero que tienes que tener muy claro es que tú sigues a Cristo, no sigues a nadie. O sea que, tranquilo. Hay una primera actitud entonces que se debe asumir y es la actitud que entenderás con esta historia. Hay una historia que ilustra bastante bien esta realidad.
Cuentan que dos ranitas cayeron en un pozo profundo en medio del bosque y comenzaron a saltar intentando salir. Las otras ranas se dieron cuenta que el pozo era demasiado profundo para que salieran solas de allí. Entonces les empezaron a gritar que no había nada que hacer, que era inevitable el morir. Una de las ranas del pozo dejó de intentarlo y rápidamente murió. La otra, sin embargo, siguió luchando por salir a pesar de que desde afuera insistían que era imposible. Finalmente, esta ranita dio un salto tremendo y salió. Cuando las otras se acercaron a preguntarle cómo lo había logrado, quedaron sorprendidas con lo que encontraron. Esta rana que salió era sorda. En efecto, no escuchaba ninguna de las frases desalentadoras que le decían, por eso lo intentó hasta que lo logró. Esto es lo que debes hacer tú ante las críticas sin fundamento que gente dentro de la iglesia te hace. Hazte el sordo. No te detengas mucho en eso, no prestes mucha atención. Cuando estas personas noten que estás bien decidido a hacer lo que estás haciendo, terminarán claudicando en sus críticas y empezarán a desaparecer de tu entorno. Atento, me refiero a críticas sin fundamento, a chismes, a personas que tienen saña en su corazón, que tienen el corazón dañado, que quieren hacer daño con sus críticas, quieren hacer daño con sus intervenciones, llenos de envidia, de celos, te quieren dañar. Ante eso, hazte el sordo, no te desgastes mucho en eso. Son personas a las que nada les servirá. Podrás argumentar, podrás explicar, podrás demostrar que todas sus críticas no tienen fundamento. Nada les sirve, nada, porque ellos no quieren encontrar la verdad, ellos quieren dañarte, ellos quieren dañar tu apostolado, ellos quieren dañar tu misión. Y eso es una realidad y la vas a encontrar. Y la hemos encontrado, mis hermanos. La hemos encontrado a nivel personal en la evangelización, la hemos encontrado como movimiento. La han encontrado otros movimientos. Hay gente que critica por el solo gusto de criticar. Hay gente que te escribe a redes sociales insultándote. Entonces, gente de iglesia, insultándote. Entonces, no te preocupes por eso. No pierdas la paz, no pierdas la paz. No te estoy diciendo que no haya críticas constructivas que debemos asumir con humildad. Cuando estas vengan, serán bienvenidas y en espíritu de reflexión se analizará en cada caso el fundamento de la crítica para proceder a hacer las reformas de vida necesarias. Pero es que hay críticas cuyo único objetivo serán desanimarte. A este tipo de críticas no hay que prestar mucho oído. Discierne entonces. Cuidado, tampoco se puede asumir un espíritu de victimización permanente. O sea, como toda crítica que me hagan es porque el Satanás está utilizando a estas personas para dañar mi apostolado. No. Mantén un espíritu en general de humildad. Un espíritu de, voy a escuchar, aún en unas críticas que parezcan del todo descabelladas, escuchemos, a ver qué puede haber en eso. Con humildad, revisas en tu corazón, preguntas a personas cercanas, de buen juicio, de buen criterio, a tu director espiritual, al sacerdote de tu movimiento, a personas de experiencia. Oiga, están haciendo esa crítica, ¿les parece que es justa, que es equilibrada? Y una vez lo disciernas, entonces las críticas que son, repito, con intención de dañar, pues no te dejes dañar el corazón. No dejes que te autocensuren. Es decir, hay críticas que lo único que pretenden es que te autocensures, O sea, que finalmente tú te quedes callado, te amilanes, pierdas ardor apostólico y más bien te hagas a un lado. No. Hay otras críticas que son constructivas, que te dicen, oye, mira, esto es mejor hacerlo así, te recomendamos esto. Esas críticas constructivas normalmente se identifican porque están llenas de caridad. Están acompañadas de un ambiente sólido de caridad. Sus expresiones, las expresiones con las que expresan esas críticas son expresiones dulces, expresiones afables, expresiones de un hermano que te quiere ayudar. Las otras, en cambio, están llenas de veneno, tienen olor a Satanás, olor a azufre. Las otras tienen olor a Cristo. Entonces uno aprende a discernir esto y a seguir adelante, aunque haya críticas constructivas, también en ocasiones te puede doler, porque también es cierto que como humanos seguimos siendo soberbios. Y somos muy susceptibles a las críticas. Aún una crítica constructiva te puede doler. El criterio no es que si te duele, no es de Dios. Hombre, no, porque hay una crítica muy bien basada, muy bien fundamentada que te puede doler. Entonces ahí, mucha humildad, preguntar, consultar, reconocer el error y seguir adelante. Es que acá no evangelizamos porque seamos perfectos, evangelizamos porque amamos a Cristo. Y si un hermano bueno quiere ayudarnos a evangelizar mejor, ¿por qué le vamos a decir que no? ¿Por qué nos vamos a llenar de rabia, de ira, de soberbia? ¿Es acaso mi proyecto?
¿Es acaso mi movimiento? ¿Es acaso mi evangelización? ¿Es acaso mi apostolado? ¿No has entendido que es el de Cristo? ¿No has entendido que es el de Cristo? Entonces, es importante, dice acá finalmente, sería un buen momento para analizar si alguno de nosotros hacemos parte de ese grupo de personas que desaniman a los demás, de esa cizaña que en vez de alentar a otros, ponen obstáculo a sus hermanos en el seguimiento de la evangelización, en el seguimiento del Señor. Cuidado, no sea que alguno de nosotros tenga la actitud de el hermano mayor que en la parábola del hijo pródigo manifestó descontento por el hijo que regresaba a casa. Entonces, primero, no te angusties, ya hemos dicho. Lo primero es, esto pasa, hay gente cizaña y hay gente trigo. Lo segundo es, si el comentario es un comentario sin ningún fundamento, sin ninguna caridad, no prestes mucha atención, no prestes mayor atención. Si el comentario es con mucho fundamento, con mucha caridad, pues escucha y cambia lo que tengas que cambiar. Y cuidado, no vamos a ser nosotros de esas personas que desalientan. Bien, siguiente pregunta. Algunos se burlan de mí porque quiero seguir al Señor. Algunos se burlan de mí porque quiero seguir al Señor. Esto sí que sucede, ¿eh? Empezaste a seguir al Señor y todo el mundo te empieza a criticar. Antes estabas en las drogas, nadie te decía nada. Estabas en la lujuria, nadie te decía nada. Pegado de un videojuego todo el día, nadie te decía nada. Ahora gastas incluso menos tiempo del que gastabas pecando, yendo a tu parroquia, yendo a tu movimiento, yendo a la iglesia, viendo una película de santos. Todo el mundo te critica. Alégrate, significa que vas por buen camino. Gracias a Dios, a nosotros solo nos toca soportar las burlas y hasta desprecios de algunos, mientras que a nuestros hermanos mártires cristianos de Oriente los asesinan por su fe. El Señor dijo que una de las señales que acompañarían al verdadero creyente serían las burlas y las persecuciones. Escucha lo que dice Mateo capítulo 5, versículo del 11 al 12. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. ¿Ves? Lo dice también Eclesiástico 2:1. Hijo, si te llegas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Te lo voy a decir bien claro. Si decides seguir al Señor, serás despreciado por el mundo. Juan capítulo 15 del 18 al 19 dice, si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, porque yo yo al elegiros os he sacado del mundo, por eso os odia el mundo. ¿Cuál es la razón de este odio furibundo, irracional contra los cristianos? Lo que sucede es que cuando una persona está en tinieblas, cuando una persona está en la oscuridad absoluta, de repente tú prendes la luz del cuarto, esa luz pega muy duro a los ojos de esa persona que está en tinieblas. Siente inmediatamente en sus ojos un reflejo muy fuerte. Entonces, quien está habituado a las tinieblas no quiere ver la luz y por eso intentará desesperadamente de apagar esa luz. Intentará desesperadamente apagar esa luz. Cuando una persona es luz, entonces, aún haciendo todas las cosas perfectas, es criticado, es atacado. Y hay que decirlo con toda sinceridad, muchas veces el enemigo, el demonio, se aprovecha de esto para desalentar a las personas, para atacarlos. Lo que hay que hacer ahí es permanecer firmes, fuertes en el camino del Señor. A un amigo mío le sucedió, trabajaba recogiendo las monedas de los teléfonos públicos de su ciudad para luego llevarlas a su empresa. Era habitual que los que ejercían ese trabajo se quedaran con algunas monedas y falsearan los datos para entregar menos dinero a la empresa. Pero él había iniciado un proceso de conversión y por eso llevaba todas las monedas sin quedarse con una sola. Esto irritaba a sus compañeros de trabajo. Le empezaron a decir que se creía santo, que era muy fanático, que se creía muy bueno porque rezaba, que parecía una monja, etc. En realidad, él no les había dicho nada, no les había recriminado lo que hacían ni les estaba denunciando con su jefe, que por lo demás parecía estar enterado de la práctica fraudulenta y también se beneficiaba de esa corrupción. Pero mi amigo se mantuvo firme y poco a poco cesaron los ataques, hasta que se extinguieron. Su conciencia salió triunfante de esta situación. Definitivamente los mediocres se burlan de los que no logran imitar. Los mediocres se burlan de los que no logran imitar.
No necesitas estar diciéndole al otro, es que eso es pecado, es que eso es malo. No, basta muchas veces el solo hecho de que tú no hagas eso, de que no te rías de ciertos chistes, de que no vulgarices a las mujeres, y ya te van a criticar por eso. Te crees santo, te crees muy inmaculado, vos crees que no pecas, sin necesidad de estar recriminando a las personas. Es el efecto, repito, de la luz. Basta que seas luz para que les fastidie sus ojos. A mí también me sucedió al inicio de mi conversión. Mis amigos se burlaban de mí, hacían chistes sobre mi fe, me relegaban al ostracismo, es decir, me apartaban y me dejaban, no me volvían a invitar a nada, a ninguna reunión, me hacían a un lado. Me decían que me había enloquecido, que rezar y leer tanto me había dañado el cerebro y, en fin, un sinnúmero de ironías y acusaciones. Recuerdo que en medio de esa situación alguien me dijo que el mundo es como un perro cobarde. Si le muestras miedo, te persigue y te acorrala. Pero si te mantienes firme y le enfrentas con valentía, retrocede y pierde el ímpetu. Eso hice. No me dejé amedrentar. Al contrario, mientras más me atacaban, más feliz me mostraba de creer. Mientras más se burlaban de mí, más me veían yendo a la iglesia. Mientras más me criticaban, más abiertamente expresaba mi fe. ¿Qué sucedió? Lo del perro cobarde. Rápidamente sus burlas y críticas fueron disminuyendo. Al ver que no me afectaban, sino que me afirmaban más en mi fe, pronto los chistes y las burlas desaparecieron. Recuerdo que uno de mis amigos, que tanto se burló de mí, se me acercó en una ocasión apenado y me dijo: Wilson, tengo una situación complicada. ¿Podrías orar por mí? Le respondí: no. Él me miró extrañado y yo con una sonrisa proseguí: no voy a orar por ti, sino que vamos a orar juntos por esta situación. Y así sucedió. Varios amigos se me acercaron y oramos juntos, muchos de los cuales ahora también se encuentran en el camino del Señor. Ok, ya lo hemos dicho. Te van a atacar por el hecho de que seas luz. Pero atento, atento. Recuerda, acá hay que mantener un equilibrio para nunca sentirnos entonces siempre las víctimas, no victimizarnos siempre. Es importante ser coherentes y prudentes en las formas que adoptamos al momento de expresar nuestra fe, de orar, de hablar, de actuar. En no pocas ocasiones las burlas que nos hacen tienen como fundamento incoherencias e imprudencias que cometemos, formas externas que resultan chocantes, expresiones que desconciertan. Recuerdo una jovencita de unos 16 años que me decía que cuando hablaba con la Virgen ponía voz de niña de 3 años. La verdad reconozco con vergüenza que no pude contener la risa cuando me mostró cómo lo hacía. Ella me decía: mira, yo le hablo a la Virgen así. Y empezó a hablar así. Entonces yo no fui capaz, solté la risa. Cada cual irá encontrando formas concretas de comunicarse con Dios y de vivir su fe. Pero por favor, si son tan extrañas como las de esta jovencita, procuren hacerlo en privado, sin que nadie les vea. Ya es suficiente con las burlas y ataques gratuitos que recibimos del mundo como para darles material del que sí se puedan prender para burlarse. Más bien te recomiendo vivir la fe de manera natural, sin sobreactuaciones. Que en tu manera de orar manifiestes piedad sin exageraciones. Que al momento de hablar manifiestes coherencia sin fanatismos. Es decir, también puede ser que hagamos cosas muy extrañas, ¿no? Entonces hay cosas que chocan mucho. Me refiero a gestos externos, me refiero a maneras como aparece uno, maneras de hablar demasiado acusadores, demasiado grandilocuentes. Entonces, pareciera que fuéramos seres extraños. Obviamente, aún comportándote de la manera más natural y equilibrada, para el mundo parecerás un ser extraño. Porque el mundo dice bienaventurados los ricos, Jesús dice bienaventurados los pobres. El mundo dice bienaventurados los que ríen, Jesús dice bienaventurados los que lloran. Claro que el espíritu es opuesto. Pero que la razón por la que nos critiquen sea por una verdadera vivencia, de coherencia de nuestra fe, y no porque cometamos imprudencias por cosas como esta que hacía esta chica. La chica pues maduró un poco en la fe y ya no hace nada de eso, sigue siendo amiga mía, pero les cuento, es la verdad. O sea, hay ocasiones donde nosotros mismos expresamos de una manera equivocada nuestra fe, entonces parecemos gente muy rara, parecemos gente muy extraña. Y entonces se convierte esta persona y como que pareciera que esta persona pues se aisló completamente de la realidad, perdió el sentido del humor, perdió como la alegría, y entonces en vez de ver una persona con el gozo de seguir al Señor, ve una persona amargada, y entonces claro, dicen: yo no quiero ser así, yo no quiero ser como esa persona amargada.
No, tenemos que expresar la alegría sin pecar. Es que alegría no es igual a pecado. Expresa la alegría. Puedes tener amigos. Mira, yo tengo amigos en la universidad, tuve amigos en la universidad, en el trabajo. No todos son creyentes necesariamente, ¿eh? No todos son creyentes necesariamente. Ya dijimos en algún momento que hay personas que verdaderamente hacen daño, y esas personas que hacen daño con sus expresiones, que básicamente lo único que hacen es manifestar el espíritu del mundo, pues son personas que uno dice, no me conviene mucho, no me conviene mucho. Pero luego hay una cantidad de gente que no necesariamente comparte la fe con uno, pero es gente buena, noble, es gente, lo que la iglesia llama gente de buena voluntad, gente de buen corazón, gente recta. Entonces, son personas con las que uno puede compartir, e incluso la manera de ser de uno, la manera de vivir la fe, la coherencia que le vean, les puede interesar para llevarles a la conversión, ¿no? Les cuento que el primer amigo que yo tuve en la universidad, cuando estudié ingeniería informática, el primer amigo que, digamos, logramos llevar a retiro espiritual, inicialmente nada que ver, muy lejano, muy criticón, le parecía muy extraño todo lo de la fe, todo lo de la religión, y sin embargo, poco a poco, con paciencia, fuimos logrando que fuera al retiro. Y ese amigo que fue al retiro, hoy es sacerdote de la Iglesia Católica, así llama el Señor. ¿Se acuerdan que les había comentado de un amigo del colegio que me criticaba también y ahora es sacerdote? Pues este amigo de la universidad me criticaba también y hoy es sacerdote. La primera amiga que logré llevar al retiro espiritual cuando estaba en la universidad, una amiga logré llevarla al retiro espiritual, digo, logré entre comillas, porque fue la gracia de Dios, fue el Señor que fue sembrando la inquietud. Yo iba al Santísimo, rezaba por ellos y el Señor los llevaba. Mi primera amiga que fue al retiro, hoy es religiosa. Claro, en la universidad me agarraron un miedo espantoso, Creían que yo era algo así como una especie de infiltrado de la Iglesia Católica captando vocaciones. Durante algún tiempo las mamás de mi amigo y de mi amiga me echaron la culpa a mí de que yo los había como convencido para que se fueran de religioso y de sacerdote. Nada que ver. El Señor los conquistó y se los llevó completamente. A lo que me refiero es que si nosotros nos volvemos gente muy extraña, muy rara y alejamos a todo el mundo, entonces finalmente ¿cómo vamos a evangelizar? Tenemos que ser sal de la tierra, hay que estar en la tierra. Luz del mundo, hay que estar en el mundo sin pertenecer a él, sin dejarnos ensuciar. Eso es clave, eso es muy importante que lo sepamos. Mantengamos entonces ese criterio. Hay dos actitudes que el Señor nos pide ante las burlas y los ataques que recibimos. Uno, oración por las personas que nos atacan, y otro, perseverancia. En Mateo 5:44 dice el Señor, pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen. Hay que orar por esas personas que nos atacan. Y luego el Señor en Mateo 10:22 dice, y seréis odiados de todos por mi causa, pero el que persevere hasta el final, ese se salvará. Entonces es importante también, indispensable también, perseverar, no dejarse amedrentar. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y bien, vamos a ver la última pregunta de este segundo bloque. Está en la página 176, la pregunta 36. Bien, ¿por qué me siguen pasando cosas malas si ya estoy siguiendo al Señor? Eso parte de un error muy común. Personas que creen que seguir al Señor significa que todo va a salir bien. Significa que a partir de ese momento la cuenta de servicio dejó de llegar a la casa. Significa que cualquier enfermedad se curó inmediatamente. Significa que, como por obra de magia, todo va a funcionar y ya no me pueden echar del trabajo, ya no me pueden expulsar del trabajo, ya todo tiene que funcionar afuera perfectamente. Cuidado, lo que cambia es el corazón, lo que cambia es lo de adentro. Y esto obviamente va cambiando lo de afuera, pero en un proceso. Cuando uno inicia un proceso de conversión, se corre el riesgo de caer en la tentación de creer que todo será color de rosa. La verdad es que esto no es así. Es cierto que muchas cosas malas que sucedían debido a nuestro pecado desaparecerán si salimos de él. Claro, hay muchas cosas que eran producto de nuestro pecado, muchos problemas que tenían como origen nuestra actitud, nuestro pecado. Y al cambiar nuestro pecado, sí que es cierto que muchas cosas mejoran alrededor. Pensemos cuántas enfermedades físicas que son producto de los vicios simplemente no existirían. Cuántos sufrimientos se evitarían si los esposos fueran siempre fieles. Cuántas quiebras económicas no sucederían si fuésemos más austeros y menos avaros.
¿Cuántas peleas y riñas nos ahorraríamos si fuésemos menos soberbios? ¿Cuánta paz habría en nuestra alma si estuviésemos siempre en gracia de Dios? Si muchas cosas desaparecerán. Pero hay otras situaciones que nos generan dolor y que no podemos controlar. Es inevitable que haya sufrimiento en esta vida. Es inevitable que haya sufrimiento en esta vida. Y si tú, mi querido hermano, estás empezando un camino del Señor para que todo te vaya bien, ese no es el camino, estás equivocado. Es más, nunca encontrarás algo así. Nunca encontrarás algo el que hagas que todo funcione perfectamente. No, 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 no. Lo que cambia es el corazón. Lo que cambia adentro, no afuera. Afuera la realidad sigue siendo la realidad. Claro que Dios interviene en la realidad. Por supuesto que oramos para que Dios intervenga en la realidad. Pero en principio lo que cambió fue tu corazón. Si seguimos al Señor, significará que todas las cosas malas de la vida, si seguir al Señor significara que todas las cosas malas de la vida dejaran de suceder, entonces, ¿por qué Jesús, la Virgen y los santos sufrieron y padecieron tanto? Nos ha hecho mucho daño la teología de la prosperidad, que expone que el que sigue al Señor tendrá un paraíso ya en esta tierra, que todo irá bien, que las enfermedades no nos podrán tocar, que el dinero nunca faltará, etc. Gracias a este equivocado concepto, cuando le sucede algo malo a una persona que sigue al Señor, pueden aparecer pensamientos como: ¿por qué a mí si soy tan bueno? ¿Por qué el Señor no evitó que me sucediera esto? ¿Por qué Dios no me concedió esto que tanto necesitaba? En primer lugar, hay que decir que suceden cosas malas en la vida porque es la condición en que nos dejó el pecado original y los pecados actuales. El plan original de Dios no incluía el mal en el mundo. Fue nuestra desobediencia la que trajo el pecado. Con el pecado la muerte y con la muerte todos los sufrimientos de esta vida. Aún hoy, después de la redención de Cristo, seguimos haciendo uso de nuestro libre albedrío y por tanto seguimos pecando y dañando a otras personas y a nosotros mismos. También sigue habiendo enfermedades, accidentes, calamidades en la vida de todos. Entonces lo primero que debemos decir es que no hacía parte del plan de Dios que sufriéramos, sino que eso fue producto del pecado de nuestros primeros padres y luego producto de los pecados actuales. Ante el panorama del dolor se corre el riesgo de asumir una relación comercial con el Señor, al estilo yo te doy y tú me pagas. Así, en el momento en que sucede algo malo en nuestra vida, viene la tentación de decirle al Señor: si yo he ido tanto a misa, si he rezado tantos rosarios, si renuncié a esa vida de pecado, si me alejé de esos ambientes, ¿por qué ahora me pasa esto? La lógica detrás de este razonamiento tiene carácter transaccional. Es como si le dijéramos al Señor: yo te doy mis oraciones y tú me das prosperidad. Entonces, cuando sucede algo malo, sacamos las facturas de nuestras oraciones y le decimos al Señor: cumple con tu parte, porque aquí está el recibo que demuestra que yo he cumplido con la mía. No puede haber nada más alejado de una auténtica conversión que esta superficial actitud. Si tú entiendes la vida espiritual así, entonces debemos ser sinceros, todavía no estamos convertidos. Tenemos un Dios muy parecido al Dios de los paganos. O sea, no nos hemos convertido a Jesucristo, ni al Dios de Jesucristo, sino a Zeus. Creemos en el Dios Hades, creemos en el Dios Horus, creemos en cualquier tipo de Dios pagano, que eso sí, les hacían cosas, digamos, les pasaban facturas para que ellos les hicieran felices aquí en la tierra. Y no funcionaba porque esos dioses no existían. Por eso se decepcionaban esas falsas religiones. En cambio, el cristianismo parte del hecho de que el Hijo de Dios murió en la cruz y resucitó para mostrarnos que aún en el sufrimiento, aún en el dolor, aún en la tragedia, Dios obra y siempre habrá resurrección. Siempre Dios sacará de un mal un bien mayor. Siempre. Digámoslo con toda claridad, no seguimos al Señor para triunfar en esta vida, sino para poseer la vida eterna. Tenemos una mira sobrenatural, una mirada eterna. Dios no nos tiene que agradecer nada de lo que hacemos, ni tiene ninguna deuda con nosotros porque hemos intentado ser buenos, porque hemos hecho algunas oraciones o renuncias. Entendámoslo de una vez. No es Dios el que se beneficia de todo esto, sino nosotros mismos. Somos nosotros los que necesitamos a Dios, los que necesitamos orar, los que adquirimos libertad interior cuando renunciamos al pecado, los que heredamos el cielo si cumplimos su voluntad. Dios sin mí sigue siendo Dios, pero yo sin Dios soy nada. Dios sin mí sigue siendo Dios, pero yo sin Dios soy nada. No hacemos esto para que el Señor nos dé algo en esta tierra. Lo hacemos porque Él ya nos dio todo al crearnos, al redimirnos, al darnos el cielo.
Siempre estaremos en deuda con el Señor, que nos dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que no te engañes, ni te dejes engañar. Nos pasa a todos, seguimos teniendo dificultades económicas, de salud, enfermedades, te puedes morir, se puede morir una persona muy buena, una persona que esté siguiendo al Señor, le puede dar cáncer, le puede dar COVID-19, pero Dios no lo protege. Claro que lo protege, está protegiendo su salvación. No sabemos si Dios permite estas cosas precisamente para proteger la salvación de esa persona, como lo hemos dicho en tantas ocasiones. ¿Y qué tal si esta desgracia te mantiene unido a Dios y te hace convertir y te hace mantenerte para siempre con Él y te hace salvarte eternamente? ¿Y qué tal si al permitir esto Dios lo que hace es precisamente evitar que te alejes de Él? No ocasiona a Dios el mal, pero lo permite, y de un mal Dios siempre es capaz de sacar un bien mayor, Esto es importante. Todo sucede para el bien de los que aman a Dios, Romanos 8:28. Cuando amas a Dios, todo sucede para el bien, todo. ¿Sabes qué es lo que sucede para mal? Lo que te aleje de Dios. Pero cualquier cosa en la vida que pase y te acerca a Dios es para tu bien. No estoy diciendo que cualquier cosa que suceda en la vida es buena. No. Hay cosas que son objetivamente malas. Una enfermedad es objetivamente mala. Una traición es objetivamente mala. Una quiebra económica es objetivamente mala. O sea, son circunstancias que objetivamente son malas y nadie las quisiera y nadie las pide. Pero Dios es capaz de sacar de esas cosas malas bienes mayores. El bien de una conversión, el bien de la humildad, el bien del crecimiento en virtud, el bien de recuperar una familia. ¿Cuántas personas, si no se quebraran económicamente, no recuperarían su hogar? Solo Dios sabe por qué permite las cosas. Pero acá te quiero decir algunas cosas puntuales por las que Dios permite que nos sucedan muchos males. Primero, porque nos ayuda a reparar nuestros pecados. Segundo, porque nos ayudan a acercarnos a Dios. Tercero, porque nos desprenden de las cosas de la tierra y nos hacen mirar el cielo. Cuarto, porque nos enseña la humildad. Quinto, nos enseña la misericordia que Dios tiene con nosotros. Sexto, nos enseña a ejercer misericordia con los demás. Séptimo, fortalece nuestra voluntad. Octavo, purifica y prueba el verdadero amor. Noveno, nos asemejan a Jesús y a María las pruebas. En fin, así podríamos multiplicar una cantidad de bienes que se pueden sacar del dolor, del sufrimiento, de los acontecimientos de la vida. Pero déjame decirte, Dios nunca te abandona. Dios siempre está ahí. Y no hay mal que te pueda vencer. No hay mal que te pueda vencer si estás con Cristo. Vas a decirlo, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Vas a decirlo, todo lo puedo en Cristo. No hay mal que me pueda vencer. Dilo. No hay mal que me pueda vencer, pues todo lo puedo en aquel que me fortalece, todo lo puedo en Jesucristo, pues todo lo puedo en aquel que me fortalece, todo lo puedo en Jesucristo. Escúchame, si estás con Cristo, si estás unido a Él, si estás unido a su cruz, si estás unido a su gracia, a través del sacramento de la comunión, a través del sacramento de la reconciliación, a través de la oración del Santo Rosario, a través de la mortificación, de la unión con su cruz, no hay nada que te pueda vencer. Pues todo lo puedo en aquel que me fortalece, todo lo puedo en Jesucristo. Una vez más, todo lo puedo en aquel que me fortalece, todo lo puedo en Jesucristo.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que la gracia de Dios sea contigo. Bendiciones.